Pérez de la Asociación de Abogados Laboralistas. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa, a vos y a todos los oyentes. ¿Cómo se dice en estos casos? Oye, no se puede decir televidentes, serían Sí, hay televidentes también porque hay gente que está mirando a través de la página web. Oyentes, pe- televidentes. Teleaudiencia. perfecto. Sí, teleaudiencia, correcto. ¿Cómo estás? Bien, doctor, no sé si escuchaste lo que mencionaron hoy Sí, los ministros de la Corte y, bueno, que se va a pedir informes incluso al Senado para ver cómo está ese anteproyecto de ley que se presentó para sancionar a los abogados que presentan muchos recursos dilatorios, sobre todo recusaciones contra los jueces, que sería el motivo principal, según ellos, de que se suspendan las audiencias, sobre todo penales. Pero en lo laboral también sí. sabemos que hay mucha mora. Entonces, preguntarte eso, ¿qué opinas de lo que se dijo hoy en la sesión? Bueno, en primer término debemos referir de que en esta viña del Señor estamos de todos, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir ni tampoco desconocer de que existen colegas que abusan con el debido proceso o con algunas acciones que entorpecen el debido proceso. Evidentemente de que existen colegas que, que realizan ciertos abusos en el ejercicio de la defensa, que es una garantía constitucional. Pero de allí que tengamos única y exclusivamente los profesionales la responsabilidad por la cual los expedientes están prácticamente semi-paralizados en algunos casos, tampoco es una realidad. O sea, no es así, porque acá se configuran varias situaciones. Por un lado están las acciones de defensa que ejercen los colegas, pero también la respuesta que da el Poder Judicial, los magistrados a ese tipo de acciones deja mucho que desear en muchos casos, ¿verdad? Entonces, toda recusación que debería ser resuelta en un tiempo mínimo, muchas veces tardan en demasía, y eso es algo que el propio Poder Judicial, en la Corte Suprema de Justicia, debe establecer un protocolo de actuación para los magistrados en temas específicos de recusaciones, ¿verdad? Yo les comento el caso de los expedientes electrónicos, por ejemplo, ¿verdad? Los expedientes electrónicos, que es un poco el buque insignia o lo positivo que el Poder Judicial, que la Corte Suprema de Justicia nos presenta, en algunos casos es un rotundo fracaso. No por el sistema, sino por los talentos humanos que están detrás de esos monitores, de esas computadoras, que son lo que realmente deben impulsar el procedimiento, llámese magistrados, actuarios, etcétera. O sea, no solo pasa por una cuestión de plataforma electrónica como para que todo funcione bien, sino pasa mucho por los talentos humanos. Entonces, volviendo al caso de la situación que se plantea con el tema de la morosidad, si bien es cierto algunos colegas ejecutan algún tipo de acción concreta como para tratar de ejercer sus derechos, estos colegas a su vez necesitan tener un retorno rápido de parte del sistema, y el sistema es donde muchas veces fracasa. ¿Cuánto están esperando en un promedio las resoluciones de los casos, ya sea Y tribunales de bueno, en el fuero apelación? laboral, que es Ujú. nuestro ámbito, normalmente una recusación, lo que pasa es que la recusación sin causa en el proceso laboral no está establecido, ¿verdad? Entonces, lo que más se abusa, por ejemplo, en lo civil, son las recusaciones Sin causa, sin que causa, está permitido. donde al iniciar el juicio o al contestar una demanda, algunos colegas promueven la recusación sin causa, y eso sí ya deriva a otro magistrado, se eleva eso al tribunal, pero en promedio, contestando a tu pregunta, en casi todos los fueros es de entre 4 a 7 meses para que resuelvan una recusación. Eso en todos los fueros, laboral, civil, penal. Sí, en promedio, en promedio. Algunas veces tarda un poco más, pero es en promedio. En lo laboral, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo se debería resolver esto?
Bueno, si vamos a ir por el código procesal, eso no debería sobrepasar los 20 días, 30 días para que se resuelva, ¿verdad? Pero por eso yo digo que hay que establecer un protocolo de actuación cuando se refieran a recusaciones, ¿verdad? Porque ocurre que muchas veces hay recusaciones y el siguiente juez o se aparta el juez, ¿verdad? Y el siguiente que le sigue en turno lo impugna la recusación o impugna la separación, y eso sube al tribunal y que tiene que ser el que determine quién de los dos magistrados va a entender el caso, ¿verdad? Entonces, yo creo que debe existir un protocolo para resolver eso, porque es una cuestión de leer los argumentos del abogado, ver los argumentos que eventualmente tenga el magistrado afectado o la impugnación del siguiente magistrado que va a entender el caso y resuelve. Es una cuestión para mí muy sencilla, como para estar teniendo 6, 7 meses, 8 meses un expediente en tribunal de apelación, ¿verdad? Y en el caso penal, porque que no es mi fuero, pero que por las noticias normalmente nos enteramos, es que vemos que existen recusaciones y se tarda en demasía, y por supuesto que eso ya conlleva también la prescripción de todo lo que signifique la persecución penal, ¿verdad? Entonces, acá también, de acuerdo a lo que la Corte está denunciando, también debería hacer una autocrítica y responder ante lo que ellos piden, ¿verdad? Por supuesto, tiene que existir ciertos, como ha existido, ahora he visto que la magistrada, la señora ministra Llanes, promovió incluso una acordada para el tema de aplicación de medidas alternativas a la prisión o la prisión preventiva. Incluso se estableció un protocolo, y algo parecido tiene que establecerse cuando se trata de recusaciones. Y el proceso penal debería incluso tener, bueno, es una opinión mía, ¿verdad? Pero debería tener incluso una sala especializada exclusivamente para ir atendiendo todo lo que tenga que ver con recusaciones, porque no nos olvidemos que también suele haber recusaciones contra camaristas que resuelve la Corte, y la Corte también se lleva un buen tiempo para resolver ese tipo de recusaciones o de impugnación entre miembros de Cámara, ¿verdad? Entonces es una cuestión que debería tener un mecanismo de tratamiento y de resolución mucho más expeditivo, y con más razón en aquellos fueros donde se esté aplicando ya el expediente electrónico. Porque el expediente electrónico uno carga, levanta en el sistema, pero si no tiene retorno del otro lado del monitor, que en este caso sería un juzgado, entonces ese expediente queda paralizado. Ahora, es diferente cuando uno levanta un escrito y tiene un proveído casi inmediato, me refiero en 24, 48 horas, ahí la dinámica del expediente electrónico es otra cosa, ¿verdad? Entonces, pasa mucho por el talento humano. Sí, doctor, también cambiando un poquito de tema, pero que va relacionado al derecho laboral, en su experiencia, los casos que tuvo últimamente van relacionados a despidos por la pandemia, trabajadores afectados por esta crisis que tuvimos. Sí, hay varias situaciones que se dan. Por ejemplo, la cuestión de utilizar la suspensión de los contratos por caso fortuito o fuerza mayor, que se sigue aplicando hasta hoy. Imagínense ustedes un trabajador afectado desde abril del año pasado, desde abril del año 2020 hasta hoy, octubre ya del 2021, sigue estando afectado su contrato de trabajo porque se sigue utilizando la figura del caso fortuito o fuerza mayor. Entonces se genera una gran discordia, un gran problema de entendimiento ya entre trabajadores y empleadores, y muchos optan por salir y demandar. Pero ocurre que en el caso fortuito y fuerza mayor no tenemos un plazo determinado en el Código del Trabajo, a diferencia de otras causas de suspensión de contrato. En el caso fortuito y fuerza mayor no tenemos límites. Entonces hoy día van a ser los magistrados del fuero laboral quienes van a tener que resolver
si un empleador puede mantener a un trabajador con su contrato de trabajo sine die, o ese trabajador tiene el derecho de salir y demandar por su liquidación que le corresponde porque ya no acepta la suspensión de los contratos, ¿verdad? Un tema muy interesante que posiblemente el año que viene vamos a tener los primeros fallos porque muchos casos se dan, contestando a tu pregunta, muchos casos de demanda se dan ahora por esas circunstancias. En tu caso en particular no hay ninguna resolución todavía que hable sobre eso, doctor. No tenemos todavía, estamos todos en trámite y yo creo que el año que viene vamos a tener las resoluciones sobre este punto en particular. ¿Habría un vacío legal? Bueno, de igual manera un juez tiene que resolver, por lo menos por analogía o principios del derecho, pero faltaría, digamos, agregar, modificar este ítem del Código Laboral que habla sobre el caso fortuito, doctor, atendiendo al hecho de pandemia que estamos pasando. Sí, bueno, ocurre que la jurisprudencia en otros países, por ejemplo el caso de Chile, Sí. le comento que Chile, por ejemplo, tuvo alguna jurisprudencia bastante buena al respecto, donde el magistrado dice, bueno, si usted, empleador, va a invocar el caso fortuito o fuerza mayor para seguir suspendiendo los contratos de trabajo de sus trabajadores, necesariamente tiene que demostrar que ese caso fortuito original, que fue el tema de la pandemia, la cuarentena estricta, etcétera, derivó a su vez otro tipo de inconvenientes. Llámese convocación de acreedores, llámese una política de reestructuración de deudas, etcétera, etcétera. O sea, tiene que demostrar el empleador que ese caso fortuito del año pasado, que afectó tremendamente a la economía, hasta hoy le sigue afectando, ¿verdad? Pero en la sola invocación de decir, no, yo me amparo en este artículo del caso fortuito y fuerza mayor, la sola invocación en otros países no se acepta. O sea, los magistrados han establecido ciertas reglas también en ese sentido, porque si no ya se comete un abuso hacia la clase trabajadora. Es muy general y a estas alturas de la pandemia creo que tampoco ya ningún trabajador merece este tipo de excusas, ¿verdad? De suspensión de contratos. Así que yo creo que es un buen tema de debate, doctor, para hablarlo en otro momento con más tiempo. Te agradecemos muchísimo el contacto, el tiempo y seguimos hablando. Cuando gusten, un saludo. Te informó PDS Radio TV Digital. Eduardo Pérez, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, hablando con nosotros. La mayoría de los casos que tiene, dice, es por suspensión de contratos laborales y que la mayoría se justifica, la mayoría de los empleadores se justifica con